Hola a todos, bienvenidos al video del día de hoy, en el cual yo les voy a platicar un poquito de la historia de la monarquía, así como el papel que tienen los monarcas actualmente, por lo menos de algunas monarquías. Pero antes voy a comenzar a explicarles qué es una monarquía. Este es un sistema de gobierno que otorga el poder a un soberano, a veces llamado rey, faraón, emperador, César, sultán, entre muchos otros. Esta persona asume el cargo y generalmente puede mantenerlo hasta su muerte. El nivel de poder que ejercen varían en función al tipo de monarquía que encabezan. Pueden ser desde monarcas absolutos, que controlan todo el poder, hasta monarcas meramente ceremoniales, como muchos de los que tenemos actualmente. Hoy en día sobreviven 43 monarquías en el mundo, pero anteriormente esta fue la forma de gobierno predominante. Su origen lo encontramos alrededor del año 9000 a.C., en lo que nosotros conocemos como el periodo neolítico. En ese momento, en el Oriente Próximo, la gente estaba adoptando una forma de vida que podemos decir que era más estable. Es decir, que ya no se la pasaban viajando, sino que criaban ganado, tenían cultivos, vivían en pueblos y ciudades. Las evidencias arqueológicas que tenemos actualmente, como las tumbas, nos indican que en cada comunidad existían personas que tenían mayor autoridad, mayor poder económico y que eran más respetados. La epopeya de Gilgamesh, una antigua historia de alrededor del año 2750 a.C., deja claro que los monarcas eran algo muy conocido en ese tiempo y que la imagen que se tenía de ellos era la de unos tiranos con origen divino. Así que podemos asumir que desde entonces las monarquías ya predominaban, pero monarquías que registraron su historia y que por lo tanto podemos entenderlas son las de Sumeria y Egipto. Esta última es probablemente una de las monarquías antiguas más famosas del mundo, y eso se debe principalmente a los muchos monumentos y escritos que han permitido conocer gran parte de su historia. Los faraones gobernaron el antiguo Egipto en el transcurso de 3 milenios, desde 3150 a.C. hasta el año 31 a.C. Pero si seguimos con la historia monárquica, llegamos a Grecia en la Edad de Bronce final y ciudades en el norte de Italia, incluyendo a Roma, reinos que se crearon entre el año 700 y 500 a.C. Aquí les voy a aclarar algo bien curioso, y es que Grecia desarrolló una forma democrática de gobierno en los siglos V y VI a.C. Es decir, que las ciudades-estado de Grecia eran entidades políticas pequeñas e independientes que tenían un gobierno democrático, es decir, celebraban elecciones, tenían derechos y funcionaban más como un gobierno moderno. Eso era tan funcional que la República Romana, que era una entidad mucho más grande y poderosa, basó su estilo de gobierno en el de los griegos. Pero el atractivo del poder se volvió demasiado para los líderes romanos, y el asesinato de su líder militar Julio César en el año 44 a.C. llevó a su heredero Octavio a tomar el poder y convertirse en el primer emperador romano, y por lo tanto uno de los monarcas más poderosos de la tierra, pues a través de conquistas Roma se adueñó de una buena parte de territorio en Europa, el norte de África y Asia Menor. Pero como todo lo que empieza acaba, en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano cayó dejando un vacío de poder enorme, el cual fue aprovechado por muchos. Para ese punto, algunos territorios ya se habían unido para formar poderosos imperios como el chino. Pero en territorios como Europa, la caída del Imperio Romano desató que muchas tribus lucharan entre sí. Poco a poco surgieron fuertes líderes militares, los cuales podían prometerle a la gente cierta seguridad, pero su autoridad era constantemente disputada. Ya saben, siempre llegaba otro líder que le quería quitar su lugar y así. Por eso, para legitimar su autoridad, los líderes se hacían coronar reyes por el clero cristiano, el cual representaba la autoridad divina. Y así fue como la monarquía se convirtió en la principal forma de gobierno en Europa. Aparecieron los primeros reinos medievales, como los vándalos, los francos, Etiopía y Malí, por mencionar algunos, aunque casi todos los reinos evolucionaron en su mayoría a lo que conocemos como los reinos medievales posteriores, tanto cristianos como islámicos. Entre ellos están Francia, Inglaterra, Aragón, Portugal, Chipre, los cuales surgieron en su mayoría en el siglo VI. Otros llegaron más tarde, como el Imperio Otomano, que se formó de una serie de tribus en el año 1299.
Claro que a lo largo de la historia monárquica surgieron muchos cambios, problemas, revoluciones, invasiones y todo lo que ustedes ya conocen. Pero la monarquía supo navegar en su mayoría con estos cambios. Sin embargo, eventualmente apareció lo que podemos considerar el inicio del fin. El rey francés Luis XIV, apodado el Rey Sol, gobernó desde el año 1643 hasta el año 1715. Él es famoso por muchas cosas, pero políticamente hablando se le recuerda porque perfeccionó una forma de gobierno llamada monarquía absoluta. Y su frase célebre es "el Estado soy yo", lo que significa que nadie tenía el poder de vetar su autoridad. Esto funcionó muy bien para él, pero eventualmente desató una serie de revueltas que crecieron, como las revoluciones americana y francesa, las cuales cambiaron la dirección política del mundo a finales del siglo XVIII. Esto inició un declive del gobierno monárquico. Muchas monarquías cayeron, y aunque otras resurgieron, la Primera y la Segunda Guerra Mundial se llevaron grandes imperios, como el austriaco, el otomano, el coreano, así como grandes reinos entre los que destacan el italiano, el griego y el romano, solo por mencionar algunos. Y esa es un poquito de la historia. También les voy a contar algo que es muy interesante. Como en su gran mayoría las monarquías han sido hereditarias, se les conoce como dinastías a la secuencia de gobernantes que pertenecen a la misma familia. Como ya les he contado en un montón de videos, muchas veces unas dinastías fueron derrocadas, otras se extinguieron, y actualmente solo la dinastía Yamato de Japón es considerada la dinastía más antigua que ha reinado de forma consecutiva. Y pues eso es un poco sobre el origen de las monarquías y lo que tiene que ver con las dinastías. Y ahora hablemos del rol que han tenido históricamente hablando los monarcas en las distintas fases de las monarquías. Bueno, en los reinos más antiguos, como en el antiguo Egipto, el monarca era un símbolo de la continuidad y la estabilidad del gobierno. Hacían o aprobaban leyes, participaban y declaraban la guerra, recaudaban impuestos y supervisaban toda la tierra de Egipto, pero por sobre todo era el centro de sus creencias religiosas, que podía ser visto como un intermediario entre los seres humanos y lo divino, aunque el faraón también llegó a ser considerado como un dios que velaba en la tierra por su pueblo y que tenía que ser venerado. En el Imperio Romano, el emperador fue el gobernante y jefe de Estado, pero sobre todo, el pueblo esperaba que el emperador mantuviera a raya a los otros políticos ambiciosos y que les diera estabilidad, por lo que él concentraba los poderes políticos más importantes en su persona. Y al igual que como pasaba en Egipto, el emperador también ocupaba un lugar muy especial en los corazones y la mente de su pueblo, por lo que era adorado como una deidad. Esta práctica cabe decir que fue copiada de la adoración que generó en Grecia Alejandro Magno, quien llegó a ser considerado hijo del dios Zeus. Durante la Edad Media, el monarca tenía un papel fundamental, pero para poder entender por qué era tan importante el monarca en la Edad Media, tenemos que entender el contexto. Al inicio de la Edad Media, poderosos nobles se peleaban mucho entre ellos, también se tuvieron que luchar prolongadas batallas como las invasiones vikingas y guerras entre naciones. Obviamente, a la mayoría de la gente que conformaba la clase baja no le gustaba la guerra, así que eso hizo que se volviera indispensable una figura central, el monarca, de quien se esperaban muchas cosas, pero el pueblo esperaba principalmente que el monarca estableciera el orden y que mantuviera la paz, por la fuerza si era necesario. Esto incluía luchar contra los invasores extranjeros, invadir otras tierras si era necesario, castigar a los nobles y administrar la justicia. Por eso en países como Francia, los reyes eran considerados la fuente de toda ley, tanto su hacedor como su defensor. Pero eso sí, los monarcas no estaban obligados por la ley como los mortales comunes, porque ellos no eran mortales. Al igual que en reinos anteriores, en la Edad Media se consideraba que el monarca era representante de Dios en la tierra, aunque muchas veces ellos abusaban de su poder y cualquier señor que los desafiara podía terminar ejecutado o terminaba perdiéndolo todo, sus tierras y su título. Por eso muchos reyes fueron derrocados o asesinados. Pero aún así, los nobles, los eclesiásticos y en general toda la maquinaria del gobierno dependía del rey para mantener su posición. Hoy en día, desde luego que no hay invasiones vikingas ni pleitos feudales, así que a primera vista puede parecer que las monarquías van en contra del espíritu de los tiempos, pero todavía existen monarcas
que tienen roles bastante definidos. Comencemos con las monarquías constitucionales. Esta tiene un monarca, pero ese monarca tiene menos poder que el cuerpo legislativo. En su mayoría, los reyes y reinas no pueden aprobar leyes sin la aprobación del órgano de gobierno. Algunos ejemplos famosos son Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Japón, entre muchos otros. En casos como Gran Bretaña, Holanda y Dinamarca, los monarcas actuales también son jefes de Estado, aunque esto es más ceremonial, es decir, que realizan funciones como dar discursos, aperturar los parlamentos, firmar documentos, enviar cartas internacionales, reunirse con el primer ministro, entre muchas otras cosas, pero su poder político es muy limitado, aunque estos monarcas siguen siendo el foco de identidad, unidad y orgullo nacional de sus países. Y ellos necesariamente tienen que brindar una sensación de estabilidad y continuidad, así como reconocer el éxito de su pueblo con premios, apoyar y fomentar la caridad, conmemorar fechas históricas, recibir mandatarios extranjeros, representar a su país en el mundo, asistir y ser anfitriones de banquetes en su mayoría internacionales. Para ello, el monarca se apoya de su familia, la familia real, quienes reciben títulos reales y en la mayoría de los casos un ingreso por los deberes prestados al país. Así que cuando ustedes los ven en eventos o los ven saludando a la gente desde el balcón, pues ellos están haciendo una función, están trabajando y desde luego que también se les atribuye el generar atención hacia el país, como lo hace la familia real británica hacia Gran Bretaña. Y en el caso de este reino, la familia real conserva una fortuna y una serie de propiedades que han acumulado a lo largo de generaciones. Pero en el caso de otros reinos, como lo es Dinamarca, el ingreso que recibe la familia real es limitado y las propiedades, así como las joyas, son propiedad de la nación. Ahora, el caso de Japón es muy particular. Para empezar, la familia real es muy reducida porque una vez las mujeres se casan, si ellas lo hacen fuera de la familia real, que la mayoría lo hace así porque hay muy pocos príncipes, y ellos no tienen la costumbre de casarse tanto entre primos, por lo menos no ahora, pues las mujeres tienen que renunciar a ser miembros de la familia real y asumen vidas normales. Además, su emperador no tiene ninguna función que se relacione con la política. Su presencia, así como la de su familia, es mera y únicamente ceremonial. En la Constitución de Japón se describe que el emperador es el símbolo de la nación y la unidad del pueblo, mientras que los demás miembros de la familia imperial solo acuden a funciones públicas para representar a la familia, realizan funciones caritativas y representan a Japón frente a otras autoridades extranjeras. Y en este caso, todos los bienes de la casa imperial pertenecen al Estado. Se asigna un gasto para la familia imperial, que básicamente para lo que sirve es para que los miembros de la familia real puedan mantener un buen estilo de vida. Siguiendo con las monarquías constitucionales, vamos a otro caso bien curioso que es Tailandia. Esta es en nombre una monarquía constitucional, en la cual el rey está limitado a ser un jefe de Estado. Pero en la práctica, el rey concentra la mayor parte del poder. Él es jefe de las Fuerzas Armadas, defensor de las religiones y el administrador principal, así como legislador de la justicia. Es decir, que él no tiene que seguir absolutamente ninguna ley, puede crear leyes, puede destruirlas, también puede condenar o perdonar a personas a su criterio, entre muchas otras facultades. Generalmente, estos reyes tienen estilos de vida bastante lujosos y polémicos, pero no se les puede cuestionar ni criticar absolutamente nada. Así que funciona como una monarquía absoluta, pero es en nombre una monarquía constitucional. Ahora hablemos de la monarquía parlamentaria, como lo es España. En este caso, la monarquía es hereditaria, es muy parecida a la monarquía constitucional, pero las funciones del rey son mayores en el aspecto político. En este caso, de acuerdo con la Constitución de España, el rey funge directamente como jefe de Estado, así como símbolo de unión del país, y es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entre sus muchas facultades está la capacidad de convocar elecciones, proponer o promulgar leyes al Congreso, regular instituciones, representar a España frente a otras autoridades extranjeras, entre muchas otras. Ahora, hablemos de algunas monarquías absolutas que sí, todavía existen, y probablemente el caso más famoso, que también es curioso, es el del Vaticano, que es la última monarquía absoluta de Europa. En este caso, no es una monarquía hereditaria, sino una electiva.
El Papa es elegido por un cónclave conformado por cardenales. Generalmente, esto se da cuando otro Papa fallece o renuncia, como lo vimos recientemente con Benedicto XVI. Pero bueno, una vez elegido el Papa, obtiene la potestad plena y suprema de la Iglesia. Sus funciones van desde presidir la audiencia pública, publicar libros y documentos públicos que pueden ser reformas a la Iglesia que la beneficien, así como santificar a los beatos, promover el cristianismo, viajar a varias partes del mundo, rezar por el mundo. Pero para las personas que son católicas, lo más importante es que reconocen al Papa como el representante de Cristo en la tierra, cuya autoridad espiritual no solo la ejerce en su territorio, en el Vaticano, sino en todos los católicos alrededor del mundo. Anteriormente, el Papa tenía una autoridad enorme y todos los reyes católicos del mundo debían darle dinero, tierras, así como apoyo militar, a cambio de ciertas concesiones. Actualmente sus funciones ya son más de carácter religioso y simbólico. Ahora, hablemos de otras absolutas que se han conservado más del estilo antiguo, como por ejemplo Marruecos o Arabia. En este caso, el gobierno está encabezado por el rey, quien también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En estos casos, es tanto el poder del rey que éste nombra a un príncipe heredero para que lo ayude con sus deberes. Este príncipe es usualmente el primero o el segundo en la línea de sucesión al trono. En la monarquía absoluta, en teoría, el rey gobierna con la ayuda del Consejo de Ministros, también llamado gabinete, pero este consejo casi siempre lo compone la familia real, de modo que ellos controlan el poder. Por ejemplo, el rey de Arabia Saudita ejerce poderes muy amplios, es a la vez jefe de Estado, jefe de gobierno, la máxima autoridad en prácticamente todos los aspectos del gobierno. Por ejemplo, él puede crear leyes, eliminarlas, elige a los miembros del gabinete, a los gobernadores de las provincias y, desde luego, a todos y cada uno de los embajadores de Arabia Saudita y otros enviados extranjeros. En estas dos monarquías, que son islámicas, Marruecos y Arabia, la legitimidad del gobierno, del rey, se basa en el pilar de la religión. En este caso hay una diferencia muy grande en lo que tiene que ver con el rol de la familia real dentro de la monarquía. Y es que a diferencia de lo que vimos en las anteriores, en las monarquías islámicas, por lo menos en la mayoría, los miembros de la familia real no tienen la obligación de promover a su país alrededor del mundo, de realizar eventos, de promover la educación, de promover la salud, de hacer estas giras al interior de su propio país. No, en este caso realmente ellos no tienen obligación de participar ni siquiera en los eventos públicos, ni de mostrarse ante la gente, ni tampoco de saludarlos. Algunos lo hacen por decisión propia, pero son realmente muy pocos los miembros que son conocidos por el público. La mayoría prefiere llevar vidas privadas, de hecho se van a vivir a Europa o a Estados Unidos. Solo el rey y su heredero y alguno que otro hijo del rey son los que generalmente representan a su país, pero lo hacen muy poco. Y en el caso de las mujeres, son casos muy contados y muy específicos los casos en los que ellas actúan como promotoras de los derechos de la mujer y programas de caridad. Está la monarquía de Qatar, en la que sí vemos una mayor participación. La monarquía de Jordania, aunque esa monarquía no es absoluta, pero es una monarquía en la que la familia tiene creencias islámicas y, por ejemplo, la reina Rania pues es una figura muy pública, pero pues esa es una gran diferencia. Ahora, en el caso de la monarquía federal, como lo es Dubái, que además es electiva, Su Alteza el Jeque es también vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, es ministro de Defensa, es considerado jefe del Emirato y jefe ejecutivo de la forma de gobierno de Dubái. Tiene ciertos beneficios como emitir decretos reales para establecer leyes, pero en este caso sí tienen una constitución que no pueden contradecir, así que también tienen un poder relativamente limitado, aunque aún así la familia tiene bastante participación dentro del gobierno. Y pues nada, ese es el resumen de lo que tiene que ver con el origen de la monarquía, el rol de los monarcas. En esa parte claro que yo se los presento resumido y de forma súper general, porque no me puedo ir uno a uno, ¿no? Con los 43 casos que tenemos de monarquías vigentes, porque cada monarquía es diferente a otra, no hay ninguna que sea la copia exacta de la otra, pueden ser muy parecidas, pero si nosotros nos vamos al marco legal, no de las funciones del monarca, nos vamos a dar cuenta que es diferente. También, claro que es diferente en el contexto cultural, ¿no? Que tienen los monarcas, la exposición que tienen, desde luego. Y hay mucho cuestionamiento, ¿no? Respecto de estas personas que son antimonárquicas
o en general de muchas personas que cuestionan por qué tener un rey en estos tiempos, por qué gastar tanto dinero, ¿no? En que viaje, en tenerlo, pues en alimentarlos también, ellos comen de las mejores comidas, viajan de la mejor manera, tienen el acceso a lo mejor de todo básicamente, pero bueno, como se los explico, eso tiene que ver con un tema de tradición, con un tema de sentimientos, con un tema histórico. En otros casos también tiene que ver con un tema de poder, ¿no? De que ellos tienen el poder en todos los aspectos de estar en esa posición, pero pues el cuestionamiento siempre va a existir y no nada más de las personas que crecimos en una república y que no tenemos no esa experiencia de haber crecido y nacido en una monarquía y de entenderlo como lo entienden esas personas, pues también se cuestiona en los países que son monárquicos, sobre todo cuando empiezan a haber temas pues de fraudes o temas de manejo de dinero o de manejo de influencias, no de que usen su posición como miembros de la familia real, que en la mayoría de los casos pues ellos están por encima de la ley, entonces usan esto, también de abuso de poder, no voy a mencionar a ningún país en particular, pero no de veces que ellos incluso logran ver la manera de que los reporteros no puedan hablar de ellos, ¿no? Hay muchas cosas así que es lo que hacen que comiencen a cuestionarse o que siempre lo han hecho más bien, pero desde luego que también está este otro lado, ¿no? En el que la gente, por una cuestión de tradición, de sentimientos, de historia, tiene este aprecio por la monarquía. Por ejemplo, lo vimos ahora que falleció la reina Isabel II, como a muchas personas en Gran Bretaña y alrededor del mundo les dolió mucho porque era una figura que estaba ahí, que a lo mejor muchos lo cuestionaban en su momento, ¿no? Que no hacía nada y demás, pero para muchos sí, entonces fue una pérdida muy grande. También está la exposición que le dan ellos, ¿no? A un país, incluso a través de los escándalos, pero desde luego que el cuestionamiento siempre va a estar ahí. No digo igual, también para las repúblicas, pues nosotros gastamos en un presidente y gastamos en su familia y gastamos en los políticos. Así es que, pues al final de cuentas, como les digo, siempre va a existir en toda forma de gobierno los pros y los contras, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a este tema de los gastos, como se los digo en Dinamarca, es algo que está muy controlado. De hecho, de su mismo dinero la familia real tiene que pagar el mantenimiento de los palacios que usan, que además no son de ellos. Entonces, en Japón, ¿no? También está por ahí muy regulado ese tema. De hecho, ellos no pueden ni siquiera recibir dinero como regalo que supere cierta cifra. Así es que pues ahí está. Ustedes díganme, chicas y chicos, qué es lo que ustedes piensan, qué opinan de las diferentes monarquías. Y pues nada, eso es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.